A continuación vamos a ver el sistema de clavo intramedular de tibia tipo Esper. Primero vemos el implante. Es un clavo tipo reconstrucción, ya que tiene 5 orificios proximales y 4 orificios distales, lo cual amplía un poco las indicaciones. Ya no van a ser solamente fracturas diafisiarias en el de la tibia, sino también metafisiarias en la parte proximal y justarticulares en la parte distal. Los 4 orificios distales tienen direcciones transversales que van de medial a lateral y anteroposterior que permiten una fijación perpendicular. El orificio más distal del clavo está a 5 milímetros del borde de este, lo cual pues ayuda para ese tipo de fracturas justarticulares. Todos los clavos tienen una muesca o una superficie plana, la cual nos va a servir de referencia para el dispositivo de bloqueo distal, que lo vamos a ver más adelante en la técnica. En la parte proximal, los 5 orificios vienen 2 oblicuos, uno anteroposterior y 2 transversos, de medial a lateral, de los cuales uno es dinámico y me ofrece una compresión axial de 5 milímetros intraquirúrgicamente. Los tornillos distales son de 4.4 milímetros, igual los transversales superiores, y los 2 oblicuos y el anteroposterior de 5.0 milímetros. El clavo tiene un ángulo de Herzog de 10 grados y viene con sus respectivos tapones o tornillos de cierre. Vienen de 0, 5, 10 y 15 milímetros. El clavo tiene diámetros distales de 8, 9, 10, 11 y 12 milímetros, con longitudes que van desde 255 milímetros hasta 375 milímetros de 15 en 15. Su diámetro proximal es de 10 milímetros y sus tornillos distales, que son de 4.4 milímetros, van de 24 milímetros hasta 88 milímetros de longitud, con incrementos de 2 en 2, y los proximales de 4.8 van de 25 hasta 90 milímetros de longitud, con incrementos de 5 en 5. Aquí vemos los tornillos de 4.4, 4.8 y tapón de cierre, en este caso sería de 0 milímetros. Ahora vamos a ver lo que es el instrumental. Tenemos guías roscadas de 3.2 para ubicación del punto de entrada del clavo. Punzón canulado, ¿sí?, para abrir la cortical y entrar al canal intramedular. Tendremos un osteótomo canalado también, que nos ayuda a hacer la apertura del canal intramedular. La broca de 10 milímetros, que me va a hacer el rimado proximal del clavo. Va con su respectivo protector de tejidos blandos. Mango en T para la manipulación de la guía olivada. Regla radiolúcida donde determina la longitud y el diámetro del clavo. El diámetro lo determina al final el rimado intramedular. Aquí tenemos la guía con oliva, las diferentes fresas del rimado intramedular con su mango flexible, un instrumento de reducción en T que me permite fijar o reducir el fragmento proximal con el fragmento distal, protector de tejido blando para el rimado intramedular, desarmador esférico para el montaje del clavo en el arco de inserción, que aquí lo vemos, y su respectivo tornillo de conexión. El clavo va montado de esta manera y con el desarmador de punta esférica ajustamos el clavo. Esta parte tiene que dar con la parte anterior del clavo. ¿Cómo me doy cuenta de la parte anterior del clavo? Por la parte plana que tiene a nivel distal. Ese es el punto de referencia para que un clavo quede bien montado. Tenemos el impactor
Este es súper importante porque siempre hay que impactar con el impactor, no sobre el arco de inserción. Cuando uno impacta sobre el arco de inserción, se daña y después no va a dar los bloqueos distales ni proximales. Siempre impactar con él. Tenemos aquí la regla para medir el dispositivo de bloqueo distal. Viene con las diferentes longitudes de los clavos. Dependiendo de la longitud que vayamos a implantar, así mismo vamos a hacer la calibración del mismo. Entonces, en este caso, el clavo es de 315 milímetros de longitud. Esta regla tiene unos orificios distales. Uno de ellos es roscado, donde va a entrar un tornillo, y al lado tiene dos pequeños, lo cual me indica que puedo montar este dispositivo. ¿Sí? Va a encajar acá. Antes de montar el dispositivo, montamos la regla. El arco trae una flecha y aquí vienen las diferentes medidas de longitud del clavo. En este caso es uno de 315. Montamos 315 que vaya flecha con flecha y con este tornillo grande lo fijamos para realizar el montaje definitivo. ¿Sí? Queda fijo. Aquí ya tenemos la regla. Montamos el dispositivo para los bloqueos transversos distales y me va a dar a la altura de los orificios distales del clavo. Luego viene un estabilizador antero-posterior que va a hacer esta función en el clavo y viene el candado de seguridad. Siempre la parte delgada va hacia arriba y la parte ancha hacia abajo. Entonces vamos a fijar el sistema. Ahí queda. El clavo ya está fijo en el plano antero-posterior. Y ahí ya podemos mirar si el clavo está calibrado con una broca. Las brocas a nivel distal son de color verde y a nivel proximal son de color amarillo. Aquí vemos, todo viene con un código de color. La guía igual está marcada, ¿sí?, con verde para broca verde. Ya vimos que el sistema está calibrado. Tanto los dos orificios transversos como el anteroposterior más distal. Retiramos el estabilizador. Con el brazo, y aquí en este orificio donde enroscó el otro aditamento del bloqueo distal está para el otro bloqueo anteroposterior. ¿Sí? Listo. Así se monta el dispositivo de bloqueo. Ahora lo vamos a ver en la técnica, en un hueso, para ver cómo bloquea. ¿Qué otros aditamentos tenemos? Esta broca, que es para limpiar el orificio previo que hemos hecho con una perforación previa que hemos hecho con esta broca de 5.2 milímetros. Para poner el estabilizador hay que perforar la cortical anterior de la tibia y con esta terminamos de ampliar ese orificio. Brocas de 4.0 de 3.3 milímetros, las diferentes camisas y guías, llaves para ajustar un poco mejor lo que es el impactor y algunos tornillos que se requiera. Medidor de profundidad tenemos dos, uno largo y uno corto. Las guías para los tornillos más pequeños, desarmador o destornillador, martillo, una varilla para extracción del clavo. Tenemos mangos de anclaje rápido para montar rimas y destornilladores o desarmadores.
Importantísimo este, que es el dispositivo de compresión intraquirúrgica. Como les decía ahorita, me permite este tornillo dinámico 5 milímetros de compresión. Él enrosca con este destornillador de cabeza esférica, lo podemos introducir. Cuando metemos el tornillo dinámico, él actúa como pivot, ahí ve cómo va empujando y el foco de la fractura va a cerrar. ¿Qué hace? El fragmento distal sube. Para hacer eso, primero hay que bloquear distal y cierra el foco de la fractura. Ahorita podemos verlo. Y tenemos los brazos para el bloqueo proximal. Tenemos este, que es para los bloqueos oblicuos. Se ajusta con su respectivo tornillo y podemos empezar los bloqueos oblicuos. ¿Sí? Viene aquí el anteroposterior y tenemos el otro para los bloqueos transversos. Este no es este, con su respectivo tornillo de fijación. ¿Sí? Y podemos dinámico y estático. Este es el instrumental que acompaña el sistema. Ya ahorita en un momento vamos a ver la técnica quirúrgica. A continuación vamos a ubicar el punto de entrada para el clavo de tibia. Bien en la parte superior de los platillos tibiales, hacia nivel de la parte articular. Vamos con la guía roscada, teniendo en cuenta de no irnos hacia la pared posterior y romperla. Tenemos que tener la rodilla bien flexionada. Después de eso tenemos tres formas de entrar. Primero, y la más recomendada, es con el punzón canulado. ¿Sí? Entramos con él. ¿Sí? Puede ser también con el osteótomo canalado, ¿sí? Ayudándonos con el martillo. ¿Sí? O directamente con la broca de 11. De una vez hacemos el canal liso el diámetro proximal del clavo, con su respectivo protector de tejidos blandos. Y con el motor podemos perforar. Él va a tener un tope, de ahí no va a pasar, ¿sí? Que es el diámetro proximal del clavo, que es de 10 milímetros. Normalmente la guía se viene con la broca. Una vez abierto el canal intramedular, usamos la T o el instrumento de reducción, que nos ayuda a buscar el canal y a mantener reducido el fragmento proximal con el fragmento distal. A través de esta podemos introducir la guía olivada, ¿sí? Que nos va a servir para el rimado intramedular. Paso siguiente, montamos el árbol flexible con las respectivas fresas.
Empezamos por la más pequeña siempre, ya que la tibia tiene un istmo bien estrecho. Con ayuda de un protector de tejidos blandos protegemos la parte tendinosa y empezamos el rimado intramedular. Recuerden que el diámetro del clavo lo determina el rimado intramedular. Si el rimado fue 9, el clavo va a ser 8. Siempre es un número por debajo de el rimado o el fresado intramedular, el diámetro del clavo. Repasar bien el istmo para que cuando metamos el clavo no tengamos inconveniente y no vayamos a generar una nueva fractura o que el trazo de la fractura se extienda o se desplace la misma reducción. Una vez rimado el canal intramedular, procedemos al montaje y a la colocación del clavo. Ya habíamos montado este. Siempre el impactor la idea es introducirlo de forma manual, ¿sí? Con movimientos lateromediales. Si se requiere ayuda del impactor, con el martillo lo podemos hacer. Aquí vemos unas marcas, ¿sí? Lo cual nos indica las alturas de los tornillos de cierre, ¿sí? Igual vienen marcadas aquí en la parte lateral, donde es 0, 5, 10 y 15, que son las alturas de los tornillos de conexión. Retiramos la guía ya con el clavo puesto y vamos a hacer el bloqueo distal. Entonces montamos la regleta 315, quedé con la flecha de 315. Ajustamos el tornillo y en la tibia el bloqueo siempre es de medial a lateral. Lateral tenemos el peroné y no queremos que quede fijo a la tibia. Listo, ahí ya tenemos este montaje, podemos retirar el impactor y aquí es donde debemos de hacer la perforación con una broca de 5.2 milímetros. Tenemos la guía, ¿sí? Clavo corto pues para esta tibia. Montamos la broca de 5.2. Alineamos que la tibia quede bien centrada, ¿sí? Rotación interna y externa. Y procedemos a hacer la perforación y que sintamos titanio. Ahí suena titanio. Este es el paso crucial porque de eso depende que el estabilizador caiga directamente al clavo.
¿sí? Tenemos acá, suena clavo. Ahora podemos, antes de retirar la guía, terminar de ampliar con la broca en T, ¿sí? Para que no quede tejido en el orificio, ¿sí? Y no nos deje trabajar con el estabilizador. Ahí suena más sonido del clavo. Retiramos y procedemos a poner el estabilizador. Parte delgada hacia arriba, parte ancha hacia abajo. Bloqueamos, ¿sí? Y ahí queda el sistema ya estabilizado. Voy a bajar un poco más. Ponemos las camisas de trabajo. Con sus respectivas guías. Vamos a bloquear primero este para mirar en la parte con la guía olivada de que estamos dentro del clavo. Primero el más distal. Dejamos la broca con la guía. Lo introducimos y vemos cómo pega en la broca que está dentro del clavo, ¿sí? Si hacemos este paso del estabilizador anterior como debe ser, los pasos y la técnica, esto no vamos a tener ningún inconveniente. Obviamente es diferente en un tipo de hueso sintético de prueba a un paciente, pero los casos que hemos tenido sí han sido exitosos en ese estilo. Ahora vamos a, dejemos esta broca para que me mantenga. Vamos a hacer el otro. Hacemos el mismo ejercicio. ¿Sí? Medimos dónde llega la guía con respecto acá. ¿Sí? Debería de quedar aquí donde tengo mi dedo cuando entra el canal y ahí queda. ¿Sí? La otra va a quedar más adentro porque está más distal. Entonces ya con esto seguro podemos empezar a medir. Damos la broca, la guía, podemos medir ya sea con el medidor largo o con el corto. Ahí vemos que es un 26, ¿sí? Tornillos de 4.4 milímetros. Montamos en el destornador. Y ahí vemos cómo queda la cabeza sobre la cortical medial de la tibia. Hacemos el mismo proceso. Medimos. Revisamos la medida y procedemos a colocar el siguiente tornillo.
Listo, ahí quedan los dos bloqueos transversos que van de medial a lateral. Ya con esto, dependiendo dónde esté la fractura, si está muy distal, lo recomendable es poner los 3 o los 4 tornillos, los 2 transversos y los 2 anteroposteriores. Si es diaficiaria, con 2 es suficiente. Si es muy proximal, también con 2 es suficiente. Vamos a poner el otro, que es el anterior, más distal, el más distal de los tornillos. Y pego un poco en el clavo, pero ya con esta... el peroné. Con esa estabilización, pues ya garantiza que estamos dentro del orificio. Medimos lo mismo y procedemos a colocar el tornillo. Listo. Ahí quedaría el otro tornillo. Retiramos todo. Y ya el bloqueo distal quedó listo. Ahora vamos al bloqueo proximal. Retiramos la regla. Y si queremos dinamizar, ponemos la guía, fijamos, la otra está. Procedemos a hacer la perforación. Medimos. .30. Y son igual los tornillos de 4.4 milímetros. ¿Sí? Ya queda dinamizado, y si queremos hacer dinamización in situ, con este dispositivo de compresión axial, procedemos a introducirlo por el tornillo de conexión, y con el destornillador esférico vamos a darle a girar, y ahí ya empieza a chocar con este tornillo, lo que hace que si aquí hay una fractura transversa y está diastazada, al yo hacer esta presión y al estar bloqueada la parte distal, este fragmento va a subir y se va a fijar, se va a aproximar al fragmento superior. Una vez que ya se ha hecho el cierre de la fractura transversa, procedemos a la colocación del tornillo estático, para que este no se vuelva pues a diastazar. Medimos y procedemos a la colocación del tornillo. Listo. Ahí quedaría los dos bloqueos proximales. En caso de que la diástasis sea mayor a 5 milímetros, pues una compresión axial intraquirúrgica no nos va a alcanzar a dar ese cierre con el tornillo dinámico.
lo que hay que hacer es, antes de poner el tornillo dinámico o cualquier tornillo proximal, hacemos la parte de retroimpactación, ¿sí? Que es colocar el impactor sobre el arco de inserción y sobre este ajustar la varilla de extracción y con el martillo de pasón ranurado darle de manera que tratemos de sacar el clavo. Estos dos tornillos no están ahí, están solamente los distales. Retroimpactamos y una vez que hemos cerrado el foco de la fractura, procedemos a hacer el bloqueo proximal. Los otros dos bloqueos proximales, los otros tres, perdón, que ofrece el clavo son el anteroposterior y los dos oblicuos. Entonces vamos a poner los oblicuos. Tiramos el trocar. Aquí lo recomendable es perforar la primera cortical, hacerlo continuamente y cuando sintamos la segunda cortical parar, ya que si seguimos podemos ocasionar una lesión a nivel del paquete vascular en la rodilla. Ahí ya sentí la segunda, ya hasta ahí podemos llegar. Medimos. Y ahí tenemos segunda cortical o cortical posterior y damos la medida. Listo. Posteriormente colocamos el otro tornillo. Es esta. Misma técnica. Ahí estamos en la segunda. Paramos para no irnos. Medimos y pasamos el siguiente tornillo. Y si vamos a poner el anteroposterior, sería aquí. Igual, primera cortical o cortical anterior, llegamos a la segunda, no perforarla para no irnos al paquete. Medimos. Ahí tenemos cortical posterior y pasamos tornillo. ¿Sí? Una vez que hemos hecho estos bloqueos, revisamos bajo intensificador de imagen, procedemos a retirar todo el montaje. Y procedemos a colocar el tornillo de cierre. En este caso, pues es uno de 0 milímetros. Queda un poquito adentro, podría ser uno de 5 para que quedara más afuera. Y queda la osteosíntesis realizada.